Entonces, si quieren, miren, como yo les he venido contando que andamos corriendo a 10.000 por hora para entregar el documento de autoevaluación para la acreditación de alta calidad del programa de licenciatura en Ciencias Naturales. Y como ustedes saben, en mi rol de coordinador del programa, pues tengo unas responsabilidades grandes. Hoy vamos a trabajar hasta antesito de las 10, porque tengo una reunión a las 10. Entonces, digan ustedes, pues faltando un cuarto, faltando 10 minutos, yo me retiro, pero dejo abierta aquí la sala. La sala está abierta hasta las 11 de la mañana inclusive, entonces creo que ahí tendrían un espacio para que una vez terminada la jornada aquí conmigo, ustedes puedan seguir conversando. La sala pues queda abierta. ¿Les parece? Vale, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, eso era parte de los anuncios parroquiales. Entonces, Silvia, porfa, usted me dice, me escribe un chat más tarde o por la tarde diciéndome quién va a participar de ustedes para en la organización que estamos estructurando nosotros poder tener claridad y asignarles los tiempos y llamarlos en su momento. ¿Vale? Vale, profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces, volviendo a nuestra evaluación, hemos ido mm, fortaleciendo algunos elementos conceptuales que nos permiten llegar a la construcción de una dimensión y una visión compleja de todos los aspectos que tienen que ver con la evaluación. Este es un paso a paso que nos tiene que llevar al final de este curso a tener unas claridades meridianas respecto a esta competencia fundamental en el proceso de formación de licenciados, en este proceso de construcción de aprendizajes de los docentes en formación. La evaluación como tal tiene un, un rol determinante en las características que va a tener ese licenciado en su ejercicio profesional. Así se ha entendido por parte de la comunidad académica, lo entiende la sociedad, lo entendemos los mismos docentes y lo ha entendido también inclusive el Estado, ¿no? Que a través del organismo que regula el sistema educativo, que es el Ministerio de Educación Nacional, y específicamente con el ICFES, que es quien genera todo un proceso de evaluación de los desempeños de todos los estudiantes, sean del grado de la primaria, de la secundaria, del bachillerato, incluso en las mismas universidades, a través de las famosas pruebas estandarizadas conocidas como las SABER. Ustedes saben que hay Saber 3, Saber 5, Saber 9, la Saber 11 y la Saber Pro que ustedes presentan. Sus compañeros de décimo semestre las van a presentar ya si no estoy mal, a finales de este mes o no, el próximo mes son los primeros días, las presentan, creo ya, las pruebas Saber Pro. Y dentro de unas competencias específicas que hay para cada programa, el ICFES ha pensado qué es lo que debe saber, por ejemplo, qué es lo que debe saber un profesional de la medicina. Entonces, establece unas competencias específicas mínimas que ese profesional de la medicina formado como médico debe saber. Hay unas competencias que son genéricas, entonces el Estado dice, mire, cualquier estudiante universitario, independientemente del área específica disciplinar de formación que haya tenido en cursos de pregrado, debe saber estas cosas. Ahí está, por ejemplo, la lectura crítica, el pensamiento lógico matemático,
está las competencias ciudadanas, por ejemplo, dice, independientemente de cualquier formación disciplinar, el egresado de una universidad es un ciudadano colombiano, entonces tiene que saber de competencias ciudadanas. Y bueno, y aprovecho y me detengo un poquito ahí para expresarles una preocupación. Mi rol de coordinador del programa, hago un análisis año a año de los desempeños de los estudiantes en relación a las pruebas Saber Pro, ¿no? Y el programa ha tenido algunas dificultades en los últimos años en algunos puntos que a mí me han sorprendido. Yo pues llevo como coordinador del programa, inicié aproximadamente en el mes de marzo, estaba arrancando y me tocó pues como coordinador enfrentar la circunstancia más anómala que todos los miembros de la comunidad académica universitaria hemos afrontado nunca jamás, que fue pues esta pandemia. Entonces desarrollamos esa actividad de coordinación de una manera totalmente atípica, pues eso no es novedad únicamente para mí, sino pues nos tocó a todos. Pero les comentaba que en esa coordinación, bueno, había que revisar muchos elementos y yo empecé en marzo y ya para este documento de autoevaluación con destino a obtener la acreditación de alta calidad, uno de los cosas que nos pide el Consejo Nacional de Acreditación y los pares académicos que evalúan nuestro programa, es que les contemos cómo están nuestros estudiantes, qué resultados están obteniendo en esas pruebas Saber Pro. Y entonces hice un análisis de los resultados de los últimos 5 años y veo con sorpresa y preocupación que tenemos muy bajos desempeños en realidad en la comparación también, porque hacemos una comparación entre los distintos programas de la universidad, tenemos unos de los más bajos desempeños en competencias ciudadanas. Y eso me sorprende, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿Por qué los estudiantes del programa de licenciatura en ciencias naturales tienen tan bajos desempeños en competencias ciudadanas? Eso tiene que tener alguna razón. Entonces yo inicié por mirar qué es lo que se pregunta en competencias ciudadanas en un examen Saber Pro. Y eso pues como no es un misterio, esa es una de las características de las pruebas Saber Pro y de todas las Saber, ¿no? La Saber 11, la Saber 9, la Saber 5, y es el decir sobre qué se va a preguntar, ¿no? Eso parecía que tuviera algún truco, pero no lo tiene. Por ejemplo, en todas las educación básica, primaria, secundaria y media y bachillerato, eh, nosotros ya sabemos lo que se pregunta. Entonces uno podrá decir, pero ¿cómo así? Si nosotros ya sabemos lo que se pregunta, si ya conocemos las preguntas, ¿por qué no todo el mundo tiene saca pues buenos registros y ya se conocen las preguntas? ¿Por qué no se dan buenas respuestas? Una pregunta interesante. Pero ustedes se preguntarán que por qué digo yo que conocemos las preguntas. Claro, porque a nosotros en nuestro país, y eso pues se da en realidad en el mundo entero y es parte de un proceso, de una mega tendencia que se llama la globalización. Inició con una globalización económica, pero que después se transfirió al sector educativo a través de todo el esquema de educación por competencias. Y es que hay algo que ustedes conocen que se llaman los estándares básicos por competencias. Ustedes, y hoy por hoy hay una evolución de los estándares básicos por competencias que llaman los derechos de aprendizaje. ¿Ustedes ya han conocido los estándares? ¿En qué cursos de su proceso de formación han trabajado con los estándares? Ustedes ya están en sexto. Los hemos visto un poco en currículum, los hemos visto, los estamos viendo ahora en Didáctica 2.
Ah, bueno. Hola, profe Zulma. Sí, señor. Muy bien. Entonces, yo digo que los estándares básicos por competencias son eso que llamábamos, bueno, en mi tiempo se llamaba, no sé si aún llamamos el chancuco, la copia, ¿no? Que uno, bueno, no digo yo, algunas personas utilizaban en los exámenes para de pronto no habían estudiado lo suficiente, llevaban esos recorderis ahí para poder dar respuestas a las preguntas que hacían los profesores. Pero los estándares básicos por competencia son eso, ¿no? El ICFES nos dice, mire, yo les voy a preguntar en esas pruebas estandarizadas, porque por eso se llaman pruebas estandarizadas, o sea, que corresponden a un estándar donde a todas las personas se las, permítanme utilizar este término entre comillas, se las mide, se las valora, se las evalúa bajo el mismo parámetro. Ustedes van a evidenciar a lo largo de este curso que eso es algo complicado porque no todos aprendemos de la misma manera, que es el argumento que vamos a tratar de desarrollar hoy. Pero si de pronto en un curso de 45 personas puede hacerse un poco difícil establecer... establecer distintas metodologías de aprendizaje acordes a la forma en que aprende cada uno de ustedes, pues mucho más difícil sería para el Estado, y cada vez que hace una prueba de estas, tratar de entender cómo aprenden los 2 millones de jóvenes que están presentando una prueba, ¿no? Entonces, es necesario hacer una prueba estandarizada. Lo que pasa es que hay que ser conscientes de esa realidad y entender en su justa medida qué es lo que representa y lo que valora esa evaluación, ¿no? No, esa evaluación no debe ser un calificativo mismo de la persona, simplemente es una fotografía de un instante, de un momento, de un segundo en la vida de una persona en relación a una serie de conocimientos, de habilidades, de competencias que trata de interpretar a través de una prueba. Eso pues no tiene que determinarnos. Sin embargo, en una intención de tratar de evidenciar un concepto que es muy asociado al tema de la evaluación, el cual vamos a trabajar, y es el concepto de calidad, y es algo que ustedes tienen que ir elaborando alrededor de este curso para la asociación de ese concepto de calidad con el concepto de evaluación. El concepto de calidad está determinado en el contexto nacional y en el contexto internacional como una evaluación ponderada de los resultados que obtienen los estudiantes, que obtienen las instituciones educativas, que obtienen las regiones y que obtienen los países también, ¿no? Una comparación de estudiantes con otros estudiantes, de instituciones educativas con otras instituciones educativas, de regiones, por ejemplo, de departamentos con otros, de países con otros países. Es así que estas pruebas estandarizadas, las que nosotros tenemos en el país, que son las pruebas Saber, que ya les he mencionado varias, Saber 5, Saber 9, Saber 11, Saber Pro, etcétera, y las que hay a nivel regional de Latinoamérica, como las pruebas Oreal, o las que hay a nivel internacional, como las pruebas PISA. Entonces, lo que permiten es comparar. Acá, con las pruebas Saber, nos compara los resultados de un estudiante con otro estudiante, pero también nos permite comparar los resultados de esta institución educativa con esta otra institución educativa. Y eso se ha venido asociando a un concepto de calidad, puede ser, y es de hecho discutible, ¿no? Podemos aquí abrir el espacio de discusión a ver qué tan conveniente es eso,
pero la realidad nos enfrenta a que los padres de familia, por ejemplo, y eso no, seguramente no es ajeno a lo que ustedes han podido evidenciar y vivenciar, y es que se dice que un colegio puede ser de mayor o menor calidad según los resultados que esa institución educativa tenga con las pruebas estandarizadas que conocemos como las pruebas saber. Nuestro muy eh, bien ponderado Liceo de la Universidad de Nariño, por ejemplo, se habla de que es una institución educativa de alta calidad por sus altísimos desempeños, sus excelentes desempeños en las pruebas Saber Pro, ¿no? Y sabemos que en el contexto nacional siempre ha mantenido uno de los primeros puestos y es debido precisamente a los resultados que sus estudiantes obtienen en las pruebas Saber 11. Entonces, un colegio de calidad, y eso, pues, yo creo que no podríamos negarlo, ¿no? La calidad de la educación impartida en nuestro liceo de la Universidad de Nariño, porque no ha sido una circunstancia temporal o de casualidad, porque a través del tiempo, ya hace algunos años, se ha mantenido pues en los primeros lugares. Igualmente, eso hablando de colegios públicos, igualmente en los colegios privados, es conocido aquí históricamente que los resultados de las pruebas Saber 11, por ejemplo, son mejores en algunas instituciones educativas que en otras, y eso se ha mantenido en el tiempo, y eso nos da unos índices de calidad. Igual sucede entre los programas, ¿no? ¿Saben cuáles son los programas que obtienen los mejores promedios en las pruebas Saber Pro, que hace esa comparación, como les digo, entre estudiantes, entre programas y entre universidades, y es también un indicativo de que los procesos de enseñanza-aprendizaje pues están respondiendo pues a todas las necesidades e innovaciones que nos plantea la sociedad. No son el único indicador, ni deben serlo. O sea, pretender que se evalúe una persona, un programa, una institución educativa únicamente con las pruebas saber, yo creo que sería muy sesgado. Sin embargo, sí nos dan elementos que nos permitan tomar decisiones oportunas para de pronto mejorar algunas cosas que no estén bien. Y todo este discurso venía para argumentarles o para explicarles las razones, o para tratar de entender las razones por qué a nuestros estudiantes el programa les está yendo mal en las competencias ciudadanas. Pues yo les decía que esto pues no tiene truco, ¿no? A uno le preguntan, o ya le dicen, mejor dicho, qué le van a preguntar. Decía que en el bachillerato, a nosotros en ciencias naturales, ya nos dicen qué es lo que nos van a preguntar en la Saber 11, ¿no es cierto? Porque en la Saber 11, a usted le van a preguntar lo que se ve en ciencias naturales. Recuerden que los estándares básicos por competencias están agrupados o están organizados mejor por grupos de grados, están organizados por grupos de grados, de primero a tercero, de tercero a quinto, sexto y séptimo, octavo, noveno, décimo y 11. Entonces, ya les dicen, por decir algo, de décimo y 11 en ciencias naturales y educación ambiental, se van a ver estos contenidos y se mira esto y esto. Nada diferente. Eso, eso. Entonces, nosotros en nuestro rol de docentes de ciencias naturales, pues nos hemos quitado una gran preocupación, ¿no? Con este tema de las competencias. Antes, pues no era así. Ahora, usted, como profesor de ciencias naturales y educación ambiental, usted no enseña lo que quiere, ni lo que se le ocurre, ni lo que usted considera conveniente. Si usted es profesor de ciencias naturales y está en grado sexto, séptimo, ¿qué va a enseñar?
en la institución educativa en la que está trabajando. Pues le va a enseñar lo que digan los estándares básicos. Si usted tiene que ir a ese famoso librito rojo, bueno, ahora antes era rojo, ahora sacaba una versión moderna el Ministerio de Educación y le ha dado otro color. El que yo tengo librito sigue siendo rojo, ¿no? O sea, estándares básicos de competencias de ciencias naturales. Entonces ustedes abren este librito, que todos deben tenerlo, ¿no? Está en versión digital y se descarga libremente. ¿No? También hay muchos, en la facultad creo que tienen muchos todavía por escrito. Usted va, si usted es profesor de grado séptimo, entonces va aquí, a ver, las ciencias naturales, voy a abrir aquí. Ciencias naturales. Está 11º, 9º, séptimo grado. Dice, al final del séptimo grado, el estudiante debe saber. ¿Qué debe saber? Debe poder explicar la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. Debe poder verificar y explicar los procesos de ósmosis y difusión. Debe clasificar las membranas de los seres vivos de acuerdo con su permeabilidad frente a diversas situaciones. Debe clasificar organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de las células. Bueno, otras cosas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 cosas. Hay 16 cosas en ciencias naturales y educación ambiental que usted como profesor de grado séptimo en un año tiene que enseñarles a estos estudiantes. Entonces, hasta ahí, dice uno, pues hasta ahí no hay misterio, ¿no? Ya nos ahorraron el trabajo de pensar qué es lo que yo les voy a enseñar a estos niños. No, los contenidos están ahí. Y lo otro, que decir que explicar la estructura de las células, las funciones básicas de los componentes. Si usted por alguna razón cuando estaba acá en la universidad no fue a esa clase o le fue mal en esa clase y no se acuerda cuál es la estructura de las células y las funciones básicas de sus componentes, pues poco es misterio, o sea, porque el conocimiento o la información, pues esa está ahí. Usted va a un libro de texto, la busca, la prepara, la domina, la mira en internet si quiere, y pues busca ya las estrategias didácticas, hace ese ejercicio de transposición didáctica y les prepara a sus muchachos que están en grado séptimo para que al final del curso ellos evidentemente puedan cumplir con esos requisitos, ¿no? Entonces, los temas sobre los que nos van a preguntar están muy claros. Y así, pues, para todos los grados está absolutamente claro. Entonces uno se sorprende, pero como ya sabemos lo que nos van a preguntar, ¿por qué? Entonces, no a todas las instituciones les va bien. Y eso se ha averiguado. Y una primera respuesta, obviamente, aquí estoy haciendo un ejercicio de reducción de la realidad. Esto es mucho más complejo, pero tratando de dar pues, elementos para comprender esta situación, ¿no? Eh, la realidad, una de las tantas explicaciones es de que nosotros les enseñamos a los niños otras cosas. Enseñamos a los niños cosas diferentes a las que se evalúan en las pruebas saber. Y esa es una pregunta, es una respuesta que muchos estudios han confirmado y que resulta ser muy obvia, ¿no? Y nosotros les enseñamos a los niños otras cosas diferentes a las que les están preguntando. Y entonces cuando vamos ya nos salimos de esta herramienta que son los estándares básicos por competencias en estos libritos. Nos vamos a la universidad, decimos, ¿por qué hay unas universidades y unos programas que tienen muchos mejores resultados en las pruebas saber que otras? Porque unas
programas, los preparan en base a lo que les van a preguntar en las pruebas saber. Y entonces, frente a la circunstancia de las competencias ciudadanas, yo me puse a pensar por qué a mis estudiantes del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental les va tan mal, sacan tan bajos desempeños en eso, o sea, que son muy mal en competencias ciudadanas. Les pregunto a ustedes entonces, ¿por qué creen ustedes que les va mal, les ha ido mal a sus compañeros en los últimos 5 años en esa área específica de valoración de de la prueba saber? ¿Qué creen ustedes? Cuenten, los escucho. Le pregunto a alguien, a ver, aquí que está en mi pantalla, ¿qué dice Karen Sofía Bravo? Karen, ¿por qué crees que les ha ido mal a tus compañeros del programa cuando tienen que enfrentar las pruebas Saber Pro, esa área de competencias ciudadanas? Pues, profe, pueden haber diferentes factores, pues una que no se hayan preparado pues como para la prueba, dos, pues un problema que tenemos varios estudiantes y pues me incluyo que muchas veces estudiamos no para aprender, sino para la nota. Entonces hay muchos conceptos que quedan en el aire y no están claros. Y hay muchos profesores, en muchos casos nos tocó a nosotros profesores que les gusta que les digan lo que ellos preguntan como está escrito, como ellos lo dictaron y no como nosotros lo entendimos. Entonces es como que no nos dejan desarrollar lo que nosotros entendemos sobre ese tema, sino que nos limitan a que tenemos que comprender lo que ellos escribieron y no lo que nosotros entendemos. Otro, pues más que todo, en algunos casos, pues pueden ser situaciones, no sé, personales, que no se pudieron concentrar en las pruebas. Así pues, eso pues, sería como más o menos mi opinión. Muchas gracias por su opinión, sí. Es reiterativo, ¿no? Que nos preocupemos más por la nota que por aprender. En el caso de los estudiantes, se preocupan más por la nota que por aprender, y en los casos de los profesores también se preocupan más por la nota que por enseñar. Recuerden que aquí hay unos roles. Hay un proceso que es indisoluble, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Inclusive se escribe enseñanza-aprendizaje como para tratar de mantenerlos unidos y ligados. No se puede hablar de enseñanza sin hablar de aprendizaje. Pero hay unos roles que aunque no son absolutamente radicales y estrictos, sí existe una predominancia. Por ejemplo, el profesor tiene ese rol predominante de enseñar, pero no es absoluto, porque en ese proceso de enseñanza el profesor también está aprendiendo de los estudiantes. Y el rol predominante del estudiante es el de aprender, ¿no? El estudiante va a las instituciones educativas a aprender, aunque en ese proceso enseña también el estudiante, le enseña al docente y le enseña a sus compañeros, ¿no? Le enseña, y el estudiante no solo aprende del docente, sino aprende de los compañeros también. Ahí hay una gran interacción, pero predominantemente hay unos roles asociados al docente y al estudiante.
Entonces el estudiante se preocupa más por la nota que por aprender y a veces el profesor más por enseñar, eh, por la nota que por enseñar. Tiene usted razón desgraciadamente se ha normalizado mucho el tema de que dar buenos resultados académicos es repetir lo que el profesor quiere que le respondan. Eso definitivamente no es así. Sin embargo, sigue existiendo ya puntualmente frente al tema de las competencias ciudadanas, después vamos a analizar otros aspectos, pero con las competencias ciudadanas, ¿por qué les va mal a los estudiantes del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño de Pasto? ¿Qué dice Cristian? ¿Qué opina usted, Cristian Benavides? Sí, buenos días. Buenos días. Verá, ¿no? Respecto a lo que propone sobre esta temática de las competencias ciudadanas, es que normalmente en un país como este siempre va cambiando las problemáticas que ocurren todos los días, ¿sí? Cada día sale con nuevas problemáticas o sale con nuevas inconvenientes en las que el estudiante, digamos, tiene que aprender a lidiarse con la realidad, ¿no? Que es lo que le hacía falta a los maestros de hoy. Entonces, lo que sería más o menos un punto a favor es precisamente que los profesores dejen un poco, o sea, más que todos los profesores en el ámbito de colegios, pues dejen de hablar un poco de lo que es historia o geografía y más o menos darse un tiempo, un espacio para poder hablar relacionado con la realidad en que vivimos, pues la gente común, ¿no? Para poder encontrar unas alternativas o soluciones pues que planteen ellos, pero usando un libre albedrío. Pero usted lo dice en relación, usted está hablando de las instituciones educativas en los colegios, ¿no? El bachillerato. Pero acá ya ustedes aquí en la universidad, en la facultad y en su programa, ¿cómo interpretaría uno que tengan tan malos desempeños en eso? Pues ahora estamos totalmente, pues aquí en el ámbito universitario, pues estamos muy como conectados con la tecnología, ¿sí? Como la tecnología nos sirve como una especie de distracción, ¿no? Que nosotros solemos utilizar con mucha frecuencia, ¿no? Y dejamos de lado lo que ocurre alrededor. Entonces, pues sería una buena idea, ¿no? Si, pues obviamente opinar sobre lo que ocurre en ya sean noticias o ya sean, digamos, distintos tipos de situaciones en las que podemos expresar nuestras opiniones de forma más libre, ¿no? Y tratar de dar una postura para ver si apoyar o no. Ya, gracias. ¿Y Joana es parienta suya? No, ¿no? ¿No? Sí. Otros Benavides. ¿Qué dice Joana Benavides? ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión frente al hecho de que, o cuál cree usted que es la razón de que a los estudiantes, a sus compañeros, tengan bajos desempeños en competencias ciudadanas, en las pruebas Saber Pro? Pues, profesor, generalmente es o sea, en cuanto a cultura ciudadana, porque hay un desinterés, ¿no? Porque desde que, digamos, ¿no? Desde que entramos al colegio, se han propuesto unas metas que es obtener una calificación. Y si uno obtiene una buena calificación, eh, para obtener una buena calificación es necesario aprender de memoria y repetir esos conocimientos. Y así hasta que uno pasa de primaria a básica, de básica a la universidad. Y en la universidad, pues pues pienso yo, ¿no? Que poco se fomenta estas, em, pues estas temáticas. Y aparte que también igual pues no se evalúa más que todo el conocimiento específico y no por competencias, pues diría yo, profe. Gracias, Joana.
¿Hay alguien que quiera expresar su opinión? Sí, yo creo que es por comprensión de lectura, profe. O Señora sea, Di. a veces las pruebas a ver quién nos dicen algo y nosotros lo interpretamos de una manera que, que es propia, pero no es lo que nos está pidiendo la prueba, ¿no? Entonces yo pienso eso, que puede ser la interpretación de lectura. Ya. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Esa puede ser una de las razones porque ahí iba la segunda parte de mi intervención, ¿no? Hay otro de los elementos que evalúan la Saber Pro, que es la lectura crítica, y en eso también nos va muy mal. A los compañeros del programa de lengua castellana y literatura, a ellos sí les va mejor en eso de la lectura crítica porque forma parte de su proceso de formación disciplinar, ¿no? El tema de lectoescritura, tienen pues muchos cursos que toman alrededor en el curso de su el desarrollo de su programa, de su pensum, abordan desde distintos aspectos, entonces pienso que eso les ha ayudado a que tengan en realidad un desempeño que está por encima del promedio de los demás programas de la universidad. Nosotros, en ese caso, estamos por debajo del promedio de los programas de la universidad en esos dos elementos. En lectura crítica estamos mal, pero en lo que estamos mal, prácticamente casi que de últimos, entre todos los programas de la universidad, es en competencia ciudadana. Y, y las respuestas que ustedes me han dado me lleva a mí a confirmar algo. Pero antes de hacerles esta afirmación, que yo creo que puede ser un aporte para la construcción de una respuesta a esa pregunta que nos va a ayudar, les va a ayudar a ustedes y nos va a ayudar a todo el programa, a los que están por venir, ustedes todavía están a punto para que podamos tomar correcciones al respecto. Y es, ¿qué creen ustedes que se pregunta en, en competencias ciudadanas? ¿Qué creen ustedes que se pregunten? Y les hago esto, esta, les planteo esta inquietud precisamente por lo que les he venido tratando de argumentar al inicio de esta discusión. Yo les decía que con ciencias naturales, por eso me levanté de aquí de mi biblioteca y traje el libro de los estándares básicos por competencias y dije, en ciencias naturales sabemos los que nos van a preguntar, está escrito ahí, está muy claro qué es lo que nos van a preguntar. Entonces nosotros tenemos que enseñarles lo que les va a preguntar. Y les dije también que a las instituciones educativas que mejor les iba en desempeños como a nuestro liceo de la universidad y yo he hablado con el profesor Fernando Garzón, he hablado con el profesor Luis Caicedo, que son docentes de aquí de la universidad, el profesor Garzón, pues es el rector en este momento del liceo, pero Fernando antes de ser rector allá, pues fue coordinador aquí del programa, ocupaba el mismo cargo que estoy ocupando yo en este momento y pues ha sido docente aquí del programa, es adscrito a la Facultad de Educación y al programa desde hace muchos años. Él cuando el rector de la universidad defina que ya no va a seguir siendo rector del liceo, pues volverá aquí a acompañarnos y a darles clases a ustedes. Y hablando con él, dijo, mire, esto pues no tiene truco, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, perdón, pues lo que les van a preguntar. Eso, eso, eso es que es de una lógica tan básica que uno a veces no cree, pues, y el problema de otras instituciones educativas es que les enseñan cosas, pues, que no les van a preguntar. Lo que pasa es que hay también un criterio de autonomía de las instituciones educativas donde dicen, mire, pero lo que pasa es que
es que yo considero aquí en esta institución educativa, en un diálogo con la comunidad educativa, es decir, en un diálogo con estudiantes, en un diálogo con docentes, en un diálogo con los padres de familia, en un diálogo con el sector productivo que dicen, mire, aquí los estudiantes de esta institución educativa rural, acá ubicada en la zona, en una zona donde se produce caña panelera. Entonces, a mí, más que los estudiantes sepan de física, química, yo quiero que ellos cuando terminen puedan sacar adelante estas empresas que son propiedad de sus familias. Los padres de familia quieren que ellos vengan a la escuela a aprender muchas cosas, de pronto cómo producir mejor la caña panelera, cómo llevar las cuentas dentro del trapiche y entonces a mí no me interesa si le va bien en el prueba saber pro, no le va bien, me interesa que me le enseñen, son estas cosas, entonces se adecúan esos currículos, esos planes de estudio a esas necesidades expresadas por las personas. ¿Y quién puede decir algo contra eso? ¿O quién puede negarse a esa necesidad cuando la comunidad educativa le dice la comunidad educativa le dice a la institución educativa, nosotros queremos que nuestros hijos aprendan esto y esto? ¿Las pruebas saber bien? No sé. Pero también hay otra realidad, ¿no? Y es que los estudiantes en los centros urbanos, por ejemplo, principalmente, que inician su proceso en bachillerato, tienen una aspiración real, válida, sana, diría yo, y es obtener, ojalá, los mejores resultados posibles en las pruebas Saber Pro, porque eso posiblemente les va a garantizar el acceso a la educación superior. Entonces, es un derecho también de todos estos estudiantes, de sus familias, ¿no? De todo su grupo familiar, sus amigos, de los conocidos, de él mismo, del derecho sano, válido a aspirar a obtener esos mejores resultados. Y entonces le dice a la institución educativa, no, esto que me lo prepare para que le vaya muy bien en las pruebas saber, ¿no? Ahí no le dicen que yo necesito que cuando termine 11, mi hijo sea un excelente ciudadano, un gran ser humano, formado integralmente, con valores, responsable, que le aporte a la sociedad. No, yo quiero es que mi hijo le vaya bien en el ICFES. Y así se mide. Esa es la gran contradicción, pero es una realidad. Y entonces les decía que a nuestros estudiantes en todas estas pruebas Saber 11, pues ya están ahí, lo que hay que enseñar es lo que está en los estándares, eso no. Ya encontramos el truco. Y repito, entonces, ¿qué les preguntan a ustedes en competencias ciudadanas? Pregunta fácil, a ver, ¿qué nos dice Eh, Juan David? A ver, Son cuénteme. cosas, es que no son cosas muy complicadas, ¿no? Son cosas que tienen que ver con política, eh, cosas que tienen que ver con el diario vivir de nuestro trabajo y, y no más, o sea, diría yo que nada más, o sea, es como cómo afrontaría uno una situación, ¿sí? Eh, Sí, porque eso y eso, o en Saber 11 sea, les preguntaron también competencias ciudadanas a ustedes. claro, y lo más complejo es que lo de la interpretación, como lo decía antes, porque a veces ponen la pregunta, o sea, y te dan respuestas que pueden ser válidas y se parecen mucho. Entonces, o sea, esas respuestas te pueden solucionar el problema que te plantean. Pero, como le decía, a veces lo que uno cree que es para la prueba no, no es eso. Entonces tiene Profe, que ver mucho con la interpretación de lectura. Ya. ¿Qué dice Diego? profe, yo también, yo creería que, digamos, también de pronto en ese tipo de preguntas,
ponen, digamos, como en contexto con la realidad que vivimos de pronto en el país, se podría decir. Entonces, de esa misma manera, digamos, cómo uno interactuaría, digamos, frente a un problema, digamos, ya sea del colegio, de la sociedad. Entonces, por eso, pues, digamos, como en la universidad, pues, a nosotros nos forman más que todo es como para estar en el aula, en un ambiente, pues, que está como más tranquilo. Entonces, por ese mismo lado, pues, como que al estar en un ambiente en el que nos ponen, digamos, como a tratar de desarrollar un poco más la imaginación para, para poder resolver problemas o situaciones que nos presenten. Entonces, por eso creo que no estamos como preparados en ese sentido, digámoslo así también. Sí, interesante eso que usted dice, Diego, ¿no? Que de pronto estamos formando acá profesionales para un trabajo en el aula, pero un poco aislados, ¿no? De la realidad. Y eso pues no debe ser así, ¿no? También lo decía al inicio de su intervención, de que lo que se pregunta es el contexto de la realidad que vivimos. Nosotros como ciudadanos, todos, porque antes de ser profesionales o de no serlo, pero ya que ustedes están en este proceso de obtención de su título que los habilite como docentes, como profesionales de la educación, pero antes de ser profesionales de la educación son ciudadanos, ¿no? Y en esa categoría estamos todos los habitantes de este país, desde el funcionario más encumbrado, desde el presidente de la República, la persona más rica, dueña de todas las empresas y con mayor cantidad de dinero, somos esa misma categoría, somos ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos, como miembros de esta sociedad, pues tenemos unas responsabilidades, tenemos unos deberes, tenemos unos derechos también que están establecidos en un pacto que hemos hecho todos los colombianos, un pacto que se tradujo en el año de 1991 en la Constitución política, ¿no? Y alrededor de ese pacto que es como nuestro manual de convivencia que existen en las instituciones educativas, ese es nuestro manual de convivencia, es la Constitución política. Y, y lo menos, pues para ejercer esa ciudadanía, pues es conocer, ¿no? Cuáles son las características que tiene ese pacto. Entonces, lo ha dicho bien Juan David y Diego, pues nos hablan de política, del diario vivir, de los roles que desempeñamos en la sociedad. Pero aparte de lo que ustedes vieron en sus colegios alrededor de las competencias ciudadanas, en su plan de estudios, en su proceso de formación, en el currículo del programa, ¿dónde creen ustedes que se fortalece todo el tema de las competencias ciudadanas? Natalia Fernanda, Yo ¿qué creo que opina? ah, Perdón, hable, disculpe, ¿quién estaba? Silvia. Ah, Silvia, dígame, Silvia. Yo creo que Silvia, Se te sí, escucha un poco bajo, un Silvia. poquito de volumen. ya, profe, deme un momentico. ¿Ahí ya? Ahí ya, como un cañón. Yo creería, profe, que lo de competencias ciudadanas en el colegio se aborda un poco lo que es en sociales, ¿no? En el área de sociales se aborda un poco como de la problemática del país o como conflictos que es porque, por ejemplo, en las pruebas Saber 11 o en el ECAES, lo que le ponen a uno son como una especie de hipótesis de acuerdo a problemáticas sociales que puedan presentarse y cómo uno puede, puede afrontar esas problemáticas o cómo uno puede darle solución, ¿no? Entonces, en el colegio, en sociales y yo creería que un poco en ética también.
Y volviendo al tema de lo que hablaban antes, de pronto de las falencias que pueden darse del por qué tan bajos los puntajes en competencias ciudadanas, yo creo que también puede ser, profe, porque exceso de confianza, diría yo. Tendemos a creer que este tipo de cosas, no es competencias ciudadanas, eso es muy fácil. Entonces yo creo que ahí entraría lo que decía Juan David, que no tenemos una buena comprensión lectora, nos confiamos de que como es competencia ciudadana y es resolución de problemas básicamente, es fácil y no leemos bien y por ende pues no vamos a contestar bien. Sí, y puede ser, pero en últimas, las competencias ciudadanas en la ponderación global de los resultados tiene el mismo valor que, o sea, una respuesta acertada o una respuesta equivocada en competencias ciudadanas tiene el mismo valor que en algo disciplinar de las ciencias naturales, de la biología, de la química, de la física, de las matemáticas. Eso está ponderado de igual manera, ¿no? Entonces los resultados totales bajan porque no le damos la importancia que merecen, ¿no? A este componente. Yo les insisto que nosotros antes de ser cualquier cosa somos ciudadanos y si no somos conscientes del pacto social que implica vivir aquí en nuestro país, pues seguramente no podremos ser buenos profesionales si no somos buenos ciudadanos. Cosas como, por ejemplo, identificar cuál es la estructura del Estado, cómo se divide el Estado, cuáles son las obligaciones y las funciones de cada una de las ramas del poder público. Por decir algo, ¿qué es lo que hace el Contralor General de la República? ¿Cuáles son las funciones del Procurador? ¿Por qué es importante la Registraduría Nacional del Estado Civil? ¿No? Y es que las preguntas que están en competencias ciudadanas en realidad no son de opinión, ni es de lo que ustedes piensan o sienten que deben responder. Están construidas en base a la perspectiva de competencia, sí, pero hay unas respuestas que son las adecuadas, ¿no? Estas pruebas estandarizadas por su estructura, pues tienen que ser así. Aquí pues no hay preguntas abiertas. Imagínense, sería aplicar o tratar de entender preguntas abiertas de 1 millón de estudiantes que se pueden presentar en una jornada, pues sería inmanejable. Entonces aquí ya hay unas cosas muy claras y preestablecidas. Todo lo que ustedes han dicho tiene razón, pero yo insisto en la pregunta de que dentro de su plan de estudios, que ustedes lo conocen, ¿en qué parte de ese plan de estudios creen ustedes que se les está, digámoslo, enseñando, trabajando el tema de las competencias ciudadanas? Estaba preguntando yo a Natalia Fernanda cuando interrumpía a Silvia, pero démosle la chance a Natalia Fernanda, a ver qué opina de ese interrogante que plantea. Buenos días, profe. Buenos días. Pues, profe, o sea, lo que pasa es que, o sea, yo creo que, o sea, el problema está que nosotros los estudiantes estudiamos como para el día más, no como para aprender, o sea, como quien dice, memorizamos. Entonces, y por ejemplo, los profesores hacen que uno memorice al pie de la letra, o sea, no que uno entienda, sino que como lorito diga uno lo mismo que ellos dijeron. Entonces, cuando uno le presentan esos tipos de examen, ahí queda como pues nublado. Esa es una. Otra es, por ejemplo, que como son muchas lecturas grandes, cuando uno va a hacer ese tipo de examen, uno primero se pone a hacer como supuestamente uno piensa que lo más difícil, y cuando va para la materia de ciudadana, por ejemplo, ya mira que son textos largos y ya empieza a responder como porque ya se va a acabar el tiempo y esas cosas. Y aquí hay
entonces un inconveniente en la mecánica del desarrollo del examen, ¿no? Y se reitera también algo que han dicho los compañeros frente a desarrollar habilidades y competencias frente a la lectura crítica, ¿no? La lectura crítica es fundamental porque ayuda a todas las demás áreas, ¿no? Que se tenga una buena habilidad en ese aspecto le garantiza pues que tenga mejores desempeños en todo, en matemáticas, biología, química, en inglés, en todo, porque de que, como lo decía Juan David al principio, el que la primera clave para responder bien es que usted entienda la pregunta, que la lea bien, porque así usted, digamos, sepa, conozca el tema. Si usted no entendió bien la pregunta, pues ya, ya perdió de inicio, de arrancada, ¿no? Pero yo reitero, Respondiendo a esto, la pregunta, profe, que usted a hizo ver, sobre dónde se refuerzan estas habilidades de competencias ciudadanas en nuestro pensum, pues revisándolo, solo hay dos áreas, dos asignaturas que nos dan en toda la carrera que tienen que ver con política, que son política y legislación ambiental y política y legislación educativa. Independientemente de esas dos, yo creería que en toda la carrera nos deberían de dar, dependiendo de independientemente de la asignatura, todos los profesores deberían de instruirnos, ¿no? En estas competencias ciudadanas. sí, muy bien, pero usted lo ha dicho de forma muy clara, ¿no? Hay dos asignaturas fundamentalmente en el pensum, ¿no? Política y legislación ambiental, política y legislación educativa, y yo me atrevería a decir que también en administración de instituciones educativas también se ve mucho el tema de la competencia ciudadana, un poco más enfocada pues hacia el sector educativo. Pero les dejo entonces esa inquietud que tendremos que seguirla trabajando y desarrollando con más fuerza, ¿no? Las competencias ciudadanas, como todas las demás áreas, no tiene truco. Ya se sabe lo que nos van a preguntar. El problema puede ser que no les estamos enseñando a ustedes esas competencias, esas habilidades que les están requiriendo en esas pruebas saber, ¿no? Entonces aquí hay una responsabilidad de todos de preocuparnos, de exigir, de revisar, pues en esas asignaturas puntuales, de pronto qué es cuando el profesor, por ejemplo, está socializando su programa, una pregunta para el profesor bien interesante es y eso responde pues al esquema general que está planteado por el Ministerio de Educación Nacional frente a lo que son las habilidades que todos los ciudadanos debemos tener, es decir, las competencias ciudadanas. Y también es fácil que ustedes miren en la página del ICFES están, ¿no? Los macros, el tipo de pruebas. Ustedes entran a pruebas ciudadanas y ahí hay unas preguntas tipo. Pueden mirar qué es lo que están preguntando en competencias ciudadanas y comparar con lo que se les está enseñando en la universidad y mirar si eso efectivamente da respuesta a lo que les están preguntando en las pruebas saber o no. Parte del rol activo del estudiante es averiguar ese tipo de cosas y eso aplica prácticamente para absolutamente todas las asignaturas. Y así les hablaba yo de las competencias generales y hacía ese comentario respecto a ese análisis que he venido haciendo de cómo les está yendo a ustedes. Y hay las competencias específicas. Ya les decía yo que para los médicos les preguntan unas cosas particulares, para los ingenieros civiles otras, para los arquitectos les preguntan cosas específicas de su proceso de formación. Y para los profesionales de la educación también hay unas competencias específicas, ¿no? Acuérdense que este saber pro se divide en estas partes generales y en una primera sesión, que son las competencias generales, y una segunda sesión, que ya es particular, donde los dividen los licenciados para un lado, los ingenieros para el otro, los arquitectos para el otro, los zootecnistas para el otro, en fin. Entonces, para ustedes, los licenciados, ¿cuáles son las competencias específicas que les evalúan?
¿Ustedes saben? 3. ¿Quién sabe que me cuente qué es lo que les evalúa la Saber Pro? ¿Qué competencias? ¿No se acuerdan? Profe, pues no sé si estoy bien, pero creo que es física, química y biología. No, no, eso no son las competencias específicas para ustedes. ¿Quieren que les cuente? A ustedes les van a evaluar 3 cosas en las competencias específicas. Química, biología y esos están dentro de las generales, ¿no? Les preguntan a todos, tanto eh, unos componentes que se abordan desde una generalidad no tan específica, pero de una generalidad. Hay preguntas de ciencias naturales en términos generales. Pero ustedes les van a preguntar sobre 3 cosas. Una se llama la competencia de enseñar. 2, otra que se llama evaluar. Y 3, se llama formar. Esas 3 cosas les van a preguntar a todos los profesionales de la educación, a todos los licenciados, independientemente del área disciplinar de formación, es decir, sea licenciado en química, licenciado en física, licenciado en matemáticas, licenciado en preescolar, en educación física, en ciencias naturales, en lo que sea. Todos los licenciados los sacan aparte en la segunda prueba y les preguntan acerca de 3 competencias fundamentales. Entonces yo les decía que la sociedad, el Estado, las mismas instituciones educativas han pensado, han considerado que todos los profesionales de la educación deben tener unas habilidades particulares y especiales frente a 3 elementos: a la competencia de enseñar, a la competencia de evaluar y a la competencia de formar. Y frente a esas 3 competencias, ¿cómo creen ustedes que le ha ido al programa en los últimos 5 años? ¿Qué creen? Pues yo diría que, o sea, en teoría debería irnos bien, ¿no? Porque para eso nos están formando. Sí, les ha ido bien. Estamos por encima del promedio nacional, ¿no? Del promedio aquí local, porque aquí estamos muy bien. Nosotros, frente a las universidades privadas que ofrecen programas de licenciatura, pues estamos de lejos muy bien. Y frente al promedio nacional, todo el país estamos por encima del promedio. Entonces, en los temas de enseñar, de evaluar y de formar, pues en buena hora puedo compartirles que tenemos buenos resultados. Eso quiere decir, enseñar, ¿qué es? ¿Qué es enseñar? Enseñar, pues son las didácticas. O sea, que los maestros que les han dado toda esa formación pedagógica en los temas de didácticas generales, las didácticas específicas, pues están haciendo un buen trabajo en el proceso de evaluar, o sea, de que ustedes conozcan y reconozcan qué es y qué no es la evaluación, y que puedan tener esa claridad al respecto, pues también les va bien. Y en el tema de formar, la formación en esa dimensión integral del ser humano, pues también les está yendo bien. Entonces les doy esa noticia. Tenemos que preocuparnos y prepararnos un poco más frente a temas como lectura crítica, pensamiento lógico matemático, pero muy especialmente con competencias ciudadanas. Creo que son cosas que se pueden mejorar, ¿no es cierto? Bueno, y yo les decía que, que quiero que hablemos un poco de las inteligencias múltiples. Ya se pasó el tiempo, pero como les digo siempre, pues más importante que cantidad es calidad.
Entonces vamos a hablar un poquito de las inteligencias múltiples y por qué. Yo sé que este tema ustedes ya lo han trabajado en asignaturas como cognición y pedagogía, que son las específicas para este tipo de cosas, de entender cómo es que aprende el ser humano. Entonces, por eso lo voy a pasar relativamente rápido, porque esto simplemente es un recordar y yo sé que estos temas ustedes ya los han abordado. Pero lo considero importante porque para enseñar y sobre todo para evaluar, debemos tener claro es cómo aprenden los estudiantes. Pues el gran problema de la evaluación ha sido un poco aislar este conocimiento de las inteligencias múltiples. O mejor dicho, no entender que todos aprendemos de diferente manera. Entonces planteamos unas evaluaciones que están descontextualizadas, que no responden ni a las habilidades ni a los desarrollos que tienen nuestros estudiantes. Por ejemplo, a mí me toca dar clases en Tumaco. Yo doy clases en Tumaco. Ahora pues en pandemia las doy virtuales, pero normalmente yo voy a Tumaco y allá ustedes conocen a sus compañeros de Tumaco y su contexto y su raza y su dimensión cultural, su cosmovisión, les da a ellos unas habilidades diferentes a las que tienen ustedes. Ellos definitivamente son más espontáneos, son más extrovertidos, su comunicación oral es más fluida, están muy dados a lo artístico, pero de pronto tienen otras limitaciones en otros aspectos. Bueno, limitaciones no, digamos menores desarrollos, y de eso se trata la gran diversidad humana, ¿no? Dentro de ustedes, dentro de su grupo, dentro de las 45 personas, un poco más que forman este grupo, pues hay distintas habilidades, distintos desarrollos. Y si en un mismo grupo, en una misma región se presentan esas divergencias, entre regiones también. Entonces, ya, obviamente, aunque puedan ser unos contenidos iguales o similares para esta misma asignatura, la forma como se los desarrolla, la forma como se hacen las evaluaciones, el tipo de evaluaciones es diferente, porque hay que tratar de explotar aquellas cosas en las que ellos tienen mayores desarrollos. Entonces, esto se trata de saber cómo aprendemos y cómo las inteligencias múltiples o esta teoría pues nos ha ayudado un poco a revolucionar la forma tradicional que se entendía partiendo desde el mismo concepto de la inteligencia, ¿no? Lo que quiero con esta presentación, avanzar, recordar algo que ustedes ya han trabajado, información elemental sobre cómo aprendemos, y voy a utilizar en este caso esta perspectiva de las inteligencias múltiples, aunque podríamos utilizar otras perspectivas de la forma como aprendemos. Pues ahí está la teoría de Piaget, pues que ha sido una de las más conocidas, después la teoría del señor Vygotsky con la posterior desarrollo del señor Feuerstein, y también es muy interesante y vale la pena mencionar todo el aporte que ha hecho ese grupo de investigación en pedagogía conceptual de los hermanos de Zuviría Sampera, y hay varios hermanos, los que más conocidos por haber fundado el Instituto Merani, que es un instituto que es reconocido mundialmente porque allá es prácticamente casi que el único en el país donde trabajan con niños con capacidades especiales superiores, ¿no? Capacidades que son lo que podrían, pues ellos mismos dicen que es mal llamado superdotados, pero para que nos entendamos, niños con con muchas habilidades intelectuales. Entonces allá ellos han avanzado mucho en inteligencia, pero sobre todo el gran aporte es ese, ¿no? El de la pedagogía conceptual, y aunque Piaget, por ejemplo, elaboró todo un discurso acerca de cuál es la forma en que aprendemos según el estado de evolución, de desarrollo del cerebro humano, que dice que las operaciones
conceptuales, operacionales, que hasta los 3 años aprendemos de una manera, que a los 5, que a los 7, que a los 11. Y ese se ha convertido pues como en un ejercicio paradigmático de todos los docentes, y está bien, ¿no? Pero el gran aporte de los hermanos de Subiría Samper dijeron, bueno, eso que el señor Piaget, pues está bien, pero ellos ya aterrizándolo aquí a nuestra realidad colombiana, porque los Subiría Samper pues son colombianos, entonces ellos desarrollaron su propia teoría en donde hay unos puntos donde se conectan con Piaget, pero hay otras evoluciones que van más allá, y entonces ellos también establecen una escala y dicen hasta los 5 años los niños o las personas aprenden a hacer los preconceptos, hasta los 7 los conceptos, después las precategorías hasta los 15 años, hasta los 17 años ya hacen las categorías, y en fin, ya dice de los 17 en adelante está la formulación de tesis, es como otra estructura mucho más compleja, mucho más adaptada a nuestra realidad nacional, que vale la pena pues entender. Ellos explican cómo aprendemos desde su propia desarrollo investigativo, ¿no? Que pues ha sido más conocido y más divulgado el de Piaget mundialmente, pero creo que hace falta que divulgamos, que conozcamos un poco más la teoría de los hermanos, diría Samper, que en realidad pues es un equipo, ¿no? Es un equipo de trabajo del cual forma parte un pastuso, ¿no? El profesor Coral Quintero, que es licenciado de aquí, de nuestra Universidad de Nariño, después ya hizo sus doctorados en universidades del exterior y forma parte de ese equipo que ha trabajado todo el modelo de pedagogía conceptual. Eso pues es de otro tema. Pero aquí vamos a retomar para analizar la forma como aprendemos. De todas maneras, les doy la perspectiva de que hay distintos enfoques desde los que podríamos afrontar la forma como nosotros aprendemos. Y reitero, eso pues ha sido ya el objeto de trabajo de ustedes en otras asignaturas que ya han abordado. Por ejemplo, ustedes cognición, pedagogía, ven dos, cognición y pedagogía 1 y cognición y pedagogía 2. ¿Quién fue su profesor de cognición y pedagogía? Profesora, creo, ¿no? Profe Patrocinio. El profe Patrocinio les enseñó eso, muy bien. Muy bien, entonces seguro pues ya abordaron todos esos temas. Entonces vamos a tener aquí una muy breve descripción de cómo aprendemos, ¿no? Que son las sinapsis que se desarrollan en nuestro cerebro a través de esas células nerviosas que son las neuronas. Eric Kandel ganó un premio Nobel precisamente por tratar de entender y explicar esta forma como se hace esa aprehensión y esa construcción al nivel de las células nerviosas, ¿no? Las células nerviosas, las neuronas, no tienen valor, digamos, en sí mismas. El verdadero valor de las neuronas está en la capacidad que tienen de interactuar con otras neuronas y a través básicamente de la química y de la física, es decir, de reacciones eléctricas y de sustancias químicas que facilitan la transmisión de esa energía, es que se va construyendo el aprendizaje, ¿no? Esto es maravilloso porque nos lleva otra vez al mundo de la cuántica, ¿no? Como la explicación real de los fenómenos del universo. Entonces terminamos siendo señales eléctricas en nuestros cerebros facilitados por unos catalizadores químicos. Entonces el conocimiento es la capacidad que tengamos nosotros al interior de nuestro cerebro de movilizar nuestras células nerviosas que conocemos como neuronas y de unirlas unas con otras. Y esa unión de esas células nerviosas es lo que se conoce como la sinapsis. Entonces, entre más
sinapsis, o sea, uniones entre esas células nosotros podamos desarrollar, entonces es más fuerte los aprendizajes que nosotros construimos. Ya es por todos sabidos ese viejo axioma que dice que la mayor parte de nuestro conocimiento funcional, los seres humanos lo aprendemos en nuestros primeros años de vida. Es por eso que se habla de que esas sinapsis en ese momento pues son muy densas, muy grandes, ya en los que han estudiado el cerebro a fondo, a nivel mundial, pues los más reconocidos, uno de los más reconocidos neurofisiólogos del mundo que ha estudiado el funcionamiento del cerebro, es alguien que ya les he mencionado acá en estas charlas, que es el científico Rodolfo Ginás, ¿no? Es una autoridad no en Colombia, sino a nivel mundial. Es otro de los orgullos que nosotros tenemos contar con este científico. El profesor Ginás fue uno de los que construyó un documento junto con otros importantes intelectuales del país. De ellos estaba García Márquez y bueno, muchos otros, ya hace cerca de unos 20 años, que se denominó el documento de los sabios, que era una recomendación. Bueno, fue una comisión encargada por el mismo gobierno nacional, en donde se le daba unas recomendaciones para que el gobierno asumiera y construyera una política pública que orientara los destinos de la educación, de la generación de ciencia y tecnología en el país. Hicieron recomendaciones muy interesantes, no se han seguido la mayoría de ellas, por eso estamos como estamos. Entonces, el profesor Rodolfo Ginás, pues, una autoridad en esto. El aprendizaje es la alteración fundamentalmente de la forma como se articulan esas células. La diapositiva habla de que las sinapsis son esos ladrillos de aprendizaje. Y eso no es estático, ¿no? Es permanentemente, se está movilizando. Es algo dinámico. Entonces, estos aprendizajes se construyen a través de nuestros órganos de los sentidos, ¿no? Las memorias sensoriales, mirar, oír, tocar, oler, ¿no? Escuchar, bueno, ya está ahí, todos los órganos de los sentidos, a través de ellos nosotros construimos una información, y esos eventos los clasificamos, hacemos unas categorías a nivel mental, y esas categorías que nosotros construimos están determinadas por lo que se conoce como nuestro patrimonio cultural, y las vamos almacenando, ¿no? Algunas de forma consciente y otras de forma que van a parar al subconsciente, y entonces se fijan en nuestra memoria de largo plazo. Tenemos una memoria operativa o de corto plazo y una memoria de largo plazo y una memoria inmediata, que es la sensorial, que mediante el cual nosotros capturamos la información. Entonces, la memoria, yo les decía la vez pasada, en un momento dado, cuando llegó todo el proceso de abandono radical de las teorías conductistas y que traspasamos hacia un proceso un poco abrupto de iniciarnos en otras formas de entender los aprendizajes, en los que influyó pues mucho la escuela activa como movimiento general y como movimiento particular pues el constructivismo, y después otras corrientes cognitivas y que derivaron después en formas un poco más evolucionadas como la teoría crítica de la educación. La memoria fue delegada y considerada un poco peyorativamente. Después se ha recuperado ese valor de la memoria en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entendemos, ustedes lo han mencionado mucho en sus intervenciones, que no podemos concentrar la evaluación únicamente en la memoria. Una evaluación sustentada únicamente en la memoria, pues es un error. Pero la memoria forma parte de los procesos mentales superiores y no la debemos desdeñar tan olímpicamente, ¿no? Ese es uno de los resultados que se ha hecho de la revisión precisamente
perspectiva histórica de cuál ha sido la evolución de las orientaciones didácticas y pedagógicas de los últimos años. Hemos vuelto a darle ese valor que se merece la memoria. No como único elemento de los procesos mentales, pero sí como algo fundamental, porque la memoria es la que nos permite acceder a todas esas sinapsis que están en nuestro cerebro. La memoria tiene valor en la medida que también pues, le damos valor a las otras habilidades mentales superiores, como el análisis, la síntesis y otros, ¿no? Entonces, en conjunto con esas otras habilidades mentales superiores, pues la memoria es muy valiosa. Y entonces es cuando aparece nuestro amigo Gardner, en la Universidad de Harvard especialmente, pues es el líder de este equipo, pero todos estos desarrollos son trabajo en equipo, ¿no? Y él le habla entonces de la teoría de las inteligencias múltiples, que es y habla, cuando le dijeron, bueno, ¿y qué es la inteligencia? Le dijeron a Gardner, pues una pregunta de rigor, de periodista mal informado, entonces, ¿qué es la inteligencia? Entonces la define como esa capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas, ¿no? Aquí hay una incorporación supremamente valiosa del tema de la cultura como el desarrollo de la sociedad humana y como la forma más evolucionada de energía que denominamos nosotros generalmente la conciencia. Y entendía pues que una cosa es la inteligencia en una cultura y otra en otra. Y cuando usted puede transgredir o transformar o trasladarse o caminar a través de las culturas generando respuestas asertivas a los mismos problemas o problemas diferentes, eso es la validación que él hace de, de la inteligencia. Otros desarrollos posteriores era que decían que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas nuevos, no de resolver problemas viejos, sino de resolver problemas nuevos. Entonces usted no es inteligente cuando ya puede resolver todos los problemas del álgebra de Baldor. Son los mismos problemas que le enseñaron a uno en matemáticas y esos no son problemas nuevos. Lo que pasa es que uno, a través de generaciones le enseñaron que tenía que resolver esos mismos problemas. Y entonces dice que no, la inteligencia se puede resolver problemas nuevos. Y las definiciones de más vanguardia en relación a la inteligencia, del gran reto que tenemos nosotros, los educadores de este siglo XXI, es la que tenemos que formar a estudiantes, ustedes en este caso, a profesores, que puedan a su vez enseñarles a unos niños a encontrar las respuestas de preguntas que aún no se han formulado. Bien, ese es el gran reto. Mío para con ustedes y de ustedes para con sus alumnos. Enseñarles a construir respuestas para preguntas que aún no se han formulado. Anteriormente era encontrar las respuestas a las preguntas. Respóndame todas estos problemas del álgebra de Baldor. Después ya viene Gardner, fíjense, en el 82, hace 40 años, que para una teoría pues es relativamente corto tiempo, y es la capacidad de resolver problemas en varias culturas, o sea, que transgreda ese contexto limitado del lugar donde usted vive. Después dice que no, que sea capaz de resolver problemas nuevos. Y otra más de avanzada, que ustedes puedan responder preguntas que ni siquiera todavía se han formulado, ¿no? Les dejo esas inquietudes para que sigan reflexionando al respecto. Entonces, esta definición pues ampliaba en su momento el campo de la inteligencia y reconoce que esa brillantez académica no lo es todo, ¿no? Y la inteligencia pues son un conjunto de capacidades que tienen dos elementos fundamentales. Un elemento genético
y otro elemento ambiental, porque así somos los seres humanos en nuestras potencialidades. Tenemos unas predisposiciones genéticas y otras predisposiciones ambientales, por decir algo. O sea, que nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar ese potencial genético, de hacerlo, de expresar ese potencial genético. Usted genéticamente puede tener una predisposición a tocar muy bien la guitarra, pero si nunca aprende a tocar guitarra, pues entonces jamás se va a expresar esa predisposición o ese talento que usted tiene. Se puede tener una predisposición genética a ser un gran artista, un gran pintor, pero si nunca en su vida pues va a coger un pincel, pues esa habilidad no se va a expresar. Entonces, ese es un gran aporte de Howard Gardner, ¿no? Entonces, de ser que eso, lo académico, lo memorístico, pues que hemos insistido tanto, no es todo, aunque pues resaltamos el valor y la importancia de la memoria como una de las habilidades mentales superiores, pero decimos que no es lo único. Y lo otro, que hay distintas formas de aprender, y lo otro que esta inteligencia tiene elementos genéticos y ambientales. Entonces aquí están pues esas inteligencias múltiples, fundamentalmente 8, algunos las analizan en 7, pero en la función original de Gardner son 8, que está la lingüística, la lógico-matemática, la musical, la espacial, la cinético-corporal, la naturalista, la interpersonal e intrapersonal. Estas dos son conocidas conjuntamente como la inteligencia emocional, pero se las divide entre la interpersonal y la intrapersonal. Vamos a pasar rápido a recordarles qué es la inteligencia lingüística, pues aquella donde se destaca la lectura, la escritura, la narración de historias, la memorización de fechas, pensar en palabras. A esas personas que tienen un desarrollo alto en la inteligencia lingüística les gusta leer, escribir, contar cuentos, les gusta hablar, memorizar, hacer crucigramas. Aprenden mejor leyendo, escuchando, mirando las palabras, hablando, escribiendo, discutiendo y debatiendo. Ustedes ya irán reconociendo cuáles son sus habilidades dentro de estas. Está la inteligencia lógico-matemática. En esta, pues las personas que tienen mayores desarrollos en esta área se destacan en matemáticos, en razonamiento lógico, en resolución de problemas, en pautas. A ellos les gusta cuestionar, trabajar con números, experimentar, y aprenden mejor usando pautas y relaciones, clasificando, trabajando con lo abstracto. Las personas que tienen la inteligencia musical, pues se destacan cantando, reconociendo sonidos, recordando melodías, ritmos. A ellos les gusta cantar, tararear, tocar un instrumento, escuchar música, y aprenden mejor cuando le dan a las cosas ritmo, melodía, cantando, escuchando músicas, etcétera. En la inteligencia espacial, estas personas se destacan en la lectura de mapas, gráficos, con los dibujos, con los laberintos, con los rompecabezas, imaginando cosas, visualizando. A ellos les gusta dibujar, diseñar, construir, crear, mirar dibujos. Aprenden mejor precisamente con elementos gráficos, con dibujos, con colores, usando su intuición mental, dibujando. Está la inteligencia cinético-corporal. Las personas se destacan en estas actividades físicas, el atletismo, la danza, el arte dramático, los trabajos manuales, la utilización de herramientas. Les gusta moverse, les gusta el lenguaje corporal, y aprenden mejor tocando, interactuando con los objetos directamente, moviéndose, procesando información a través de sensaciones corporales. Está la inteligencia naturalista. Hay una especial afición hacia la naturaleza, en esas distinciones de flora, de fauna. eh, eh, Les gusta pues trabajar en el medio natural, explorar los seres vivos, aprender de las plantas, de los animales, de los temas de la naturaleza. Dentro de la inteligencia emocional está la interpersonal. Entonces son esas personas que se pueden relacionar muy bien con otras, que tienen facilidad de comunicación,
que ayudan resolviendo conflictos, son grandes vendedores, les gusta tener amigos, estar siempre con la gente y ellos aprenden en esos escenarios de compartir, de relacionarse, de cooperar, de entrevistar. Y del otro lado, la inteligencia emocional, la intrapersonal, que la anterior era más del individuo hacia afuera, esta más es del individuo hacia sí mismo. Cuando él es capaz de hacer esa introspección, de conocerse a sí mismo, identificar cuáles son sus puntos fuertes, sus debilidades. A estas personas les gusta preferiblemente trabajar solos, reflexionar, ellos siguen sus intereses y, como les digo, aprende mejor sus trabajos individuales, tienen su propio ritmo, su propio espacio y son muy reflexivos, ¿no? Entonces, esta es la forma como vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, yo les voy a colocar aquí en el chat del grupo, voy a ver, este chat no me permite. No, lo voy a colocar en el chat más bien en el chat del WhatsApp. En el chat de su WhatsApp les voy a colocar algo. Listo. Entonces en el chat. Uy, no, lo mandé para otro grupo. A ver. ¿Sí? Ahora sí. Estaba asustado si es otro curso que les digo eso. Entonces les envié al WhatsApp del grupo un test de inteligencias múltiples, que es un ejercicio que me gustaría que lo tengan ustedes para que ustedes, ese es un instrumento, pues hay muchos otros, ese es un instrumento que yo he adaptado, no lo hice yo, ahí doy los créditos de quien lo hice, pero hice la adaptación, que en primer lugar sirve para que ustedes reconozcan cuáles son de cada uno de ustedes, su mayor potencial. Esto pues no es un instrumento riguroso, pero sí les da una información acerca de ustedes mismos. Y posiblemente puede ser utilizado también, ustedes que arrancan a hacer su práctica, para que conozcan cómo son sus estudiantes. Ya les he dicho, insistido, que es fundamental reconocer las características de nuestros estudiantes. No pueden ustedes diseñar ningún instrumento de evaluación si no conocen muy bien y a profundidad las personas con las que están interactuando. Entonces, el objetivo fundamental de esto es eso. Primero, que se conozcan ustedes, reconocerse, que les sirva a ustedes como un instrumento cuando vayan a trabajar. Pueden utilizar pueden hacer una adaptación o pueden buscar otro, pero el mensaje fundamental es que hay que reconocer cómo aprenden nuestros estudiantes para poder diseñar estrategias de evaluación adecuadas. Entonces, en esa instrumento que yo les doy, se los voy a explicar un poquito en qué consiste. Entonces ustedes tienen una hojita de Word donde les aparecen, creo que son, si no estoy mal, 35 preguntas. Ustedes lo que tienen que contestar es sí o no, y cada quien individualmente empieza a responder esas preguntitas sí o no. Las 35 se concentran, van y las responden, esas 35 preguntas. Después de haber respondido las 35 preguntas, ustedes desarrollan este primer cuadrito y se van al punto A, que representa la inteligencia verbal y lingüística. Y entonces miran de estas preguntas, la 9, la 10, la 17, la 22 y la 30, y hay 5. Entonces, ¿a cuántas dijo usted que sí? De estas preguntas, usted dijo sí a la 10 y la 17, entonces ahí tiene un número que tiene 2.
Si dijo a 3, pues 3. Si a las 5, a las 9, a las 10, a las 17, a las 22 y a las 30 respondió sí, pues coloca el número 5. Y así igual para todas las demás preguntas. Y en el cuadrito que sigue, me faltó una lineecita, perdonarán, en la división entre la verbal lingüística y la lógico-matemática. Ahí vamos a ordenarlas, el orden de los resultados. Es decir, si en estas yo tuve en la inteligencia visual espacial saqué 5 y en las demás saqué 4, 3, 2, 1, esta 5 es la primera. Entonces yo pongo aquí en la inteligencia visual espacial, voy a colocar en romanos en orden el número 1 porque esta es la inteligencia predominante para mí, ¿no? Entonces yo aprendo mejor de la forma visual espacial. Es posible que haya inteligencias en las que saque el mismo puntaje, por ejemplo, dos de esas inteligencias. Yo saqué 4 en la verbal lingüística y en la lógico-matemático. Entonces esas dos inteligencias son las que están en primer lugar para mí y las vamos ordenando de mayor y menor para identificar pues cuáles son nuestras características. Entonces aspiro que hagan ese ejercicio, es un ejercicio ya individual y entonces la próxima clase analizaremos los resultados. Entonces ya les queda esa pequeña tareita, ya está esa hojita de Word en el grupo del WhatsApp para que la desarrollen y esa es la explicación para que interpreten los resultados y en la próxima clase ustedes me contarán cómo les va en ese tema. Como les había dicho, aspiraba a terminar un poco antes, pero aquí con ustedes el tiempo vuela y tengo que entrar a otra reunión a las 10 de la mañana. Voy a dejar abierta aquí la sala para que conversen un poco acerca del conversatorio que vamos a tener el día de mañana para que decidan pues quiénes de ustedes van a representar el curso. Obviamente todos están invitados para que conozcan e interactúen con estudiantes pues de otras universidades, de otros programas y de otros lugares del país. Bueno, eso es todo por hoy. Pues muchas gracias por su atención y participación. No sé si hay alguna duda, una inquietud o algún comentario. No, profe, yo creo que todo está claro sobre el tema. Vale, vale, muchas gracias. Entonces, les dejo pues aquí abierta la sala. Voy a terminar la grabación